Gabinete. Casi siempre los gabinetes disponen de ventiladores delanteros para que ingrese aire fresco al CPU. Disco duro. Poseen en su estructura interna un sistema de uno o varios discos o platos de un material magnético. Fuente poder. Consta con un interruptor, el cual permite su uso para encender y apagar la fuente. Este tipo de fuentes son muy ahorrativas al hacer uso del interruptor y apagarlo permite que no siga el paso de corriente cuando no es necesario. Procesador. Dentro de cada núcleo puede existir un hilo o core virtual que tienen como objetivo llevar a cabo otros procesos más pesados sin que el rendimiento del PC o del portátil se vea afectado. CPU Cooler es la cruz de muchos al momento de colocar el disipador con su ventilador. Al no considerar el tamaño del disipador, se puede correr el riesgo de que la memoria RAM tope con el disipador y se tenga que retirar. Memoria, las características. Sirve para que el sujeto pueda codificar, registrar, retener, organizar y facilita su adaptabilidad con el medio. Tarjeta de gráficos. Las características son: es el encargado de procesar toda la información gráfica, realizando los cálculos necesarios para obtener la imagen final. Tarjeta de audio. Las características son: contiene un chip o circuito integrado, el cual es el encargado de convertir el sonido analógico en sonido digital, para poder ser emitido en el computador. Tarjeta madre. Las características son: es el circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Es la parte fundamental a la hora de armar un PC de escrito o portátil. Componentes externos de una computadora. Unidad de disquetes. Características. Las unidades de disquetes son un tipo de unidad de disco que puede leer y escribir en discos especiales llamados discos flexibles, que son como CDs y DVDs, y que contienen información. Unidad de CD. Características. Básicamente el tamaño de la unidad es para discos de 5.25, por lo que tiene un tamaño grande. Todas cuentan en una carátula con botón para que entre y salga el disco de la charola, un LED indicador de lectura y un pequeño orificio para desatorar a la charola. Monitor. Características. Tiene dos cables en la parte posterior, uno es el de corriente y el otro es el de la señal, el que se encuentra en el gabinete. Botones de control y encendido. El monitor se mide diagonalmente en pulgadas. Bocinas. Características: potencia, rendimiento, distorsión, directividad, impedancia, respuesta en frecuencia, sensibilidad. Este componente recibe el nombre de ratón o mouse y sus características permite colocar puntero o flechas que se muevan en la pantalla al deslizar el ratón o el cursor. Permite moverse entre menús de manera sencilla. Teclado. Sus características del dispositivo de entrada se utiliza para ingresar información al sistema mediante caracteres o comandos de control. Impresora. Sus características funcionan mediante cabezales. La velocidad de la impresora se determina en páginas por minuto o bien en caracteres por segundo. La resolución de la impresora es un parámetro íntimamente ligado a la calidad de impresión. Micrófono. Sus características es el nivel de impresión acústica máxima. Sería el nivel máximo en el cual el micrófono comienza a distorsionar. El nivel de ruido propio es el ruido que se produce simplemente por el choque de las moléculas de aire contra la membrana del micrófono. Cámara web. Sus características tienen una resolución por lo general baja, aproximadamente 640 por 408 píxeles, ya que las imágenes transmitidas instantáneamente por internet deben tener un tamaño muy bajo archivo. Pueden tomar fotos al instante con baja resolución. Escáneres. Características: puede realizar una amplia gama de tareas tales como el reconocimiento de textos mediante el 0SR o la obtención de imágenes de elementos específicos, lo que no se puede encontrar en internet. Interconexión e interrelación entre los componentes. El microprocesador es formada por la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Define la capacidad, el tamaño y la velocidad. La memoria RAM almacena los programas mientras la computadora está encendida. La memoria ROM almacena las instrucciones básicas del fabricante, como la de arranque.
El fuente de poder proporciona energía electrónica a los dispositivos. El gabinete contiene los componentes importantes de la PC. El disco duro guarda grandes cantidades de memoria. Las unidades de disco flexible y disco duro permiten leer y grabar información de un medio de almacenamiento. BIOS con Red Store. Función: se encarga de funciones a muy bajo nivel en el PC, como cambiar el orden de la secuencia de arranque, cargar los ajustes de fábrica, actualizar las BIOS, crear, cambiar, desactivar la contraseña de acceso, cambiar la fecha y la hora del equipo, cambiar los ajustes de las unidades de almacenamiento, cambiar los ajustes de las unidades ópticas, disco, ver la cantidad de memoria instalada en el sistema, cambiar el comportamiento de los ventiladores y monitorizar las temperaturas del PC. Ranura PCI. Función: se utiliza para dar mayores capacidades al equipo, tales como aumentar las presentaciones de audio, aumentar capacidad de despliegue de gráficos para videojuegos, aumentar el número de puertos USB o puertos SATA. Ranura AGP. Función: el puerto AGP se utiliza solamente para la conexión de las tarjetas gráficas y a causa de su arquitectura solo puede existir una ranura, la cual mide unos 8 centímetros y se encuentra a un lado de las ranuras PCI. SWE 3. La descripción: consiste en una conexión de 4 pines, aunque suelen ir por pares. Sirve para conectar dispositivos de expansión por USB. Las características: permite una selección manual de frecuencia de la CPU entre 100 y 150 MHz. La función: sirve para conectar dispositivos de expansión por USB a la placa base, tales como las placas adicionales de USB, lectores de tarjeta, puertos de USB, frontales, etc. Puerto joystick MIDI. La descripción: es la conexión tradicional para los dispositivos de control videojuegos en la arquitectura x86 de los PC. Las características son: es un puerto amarillo con 15 hoyitos y en forma de cuadrado. La función: se utiliza para la conexión de dispositivos para control de videojuegos y dispositivos que utilizan el lenguaje de comunicaciones MIDI. Puerto paralelo. Descripción: el puerto paralelo es la parte de una computadora que se utiliza para poder conectarse con diferentes dispositivos, enviando o recibiendo información. Características: la velocidad de transmisión de un puerto paralelo es bastante alta en comparación con un puerto serial. Función: proporciona una interfaz para conectar varios dispositivos, preparando una comunicación paralela para así enviar una gran cantidad de datos al mismo tiempo. USB. Descripción: son los conectores para conectar nuestros puertos USB a la placa base. Características: se trata de un conector con 9 pines que como resultado nos da para 2 puertos USB, y también podemos encontrar modelos con los USB con los conectores separados con 8 hilos. Función: estos conectores dan servicio de datos y alimentación eléctrica a los conectores USB que suelen equipar la mayoría de cajas en su parte frontal o superior. Este elemento se le llama zócalo CPU. El zócalo CPU es un área rectangular, es un tipo de zócalo electrónico, sistema electromecánico, soporte y conexión eléctrica. Sus características del zócalo CPU: es un poco más grande que un dólar en placa base. Tiene cientos de huecos o agujas de metal pequeñas usadas para funcionar en conjunto con el procesador y una palanca. Su función: el zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos del circuito impreso. SW1 son programas informativos y documentación asociada tales como requerimientos, modelos de diseño y manuales de usuario. Sus características consisten en una conexión de 4 pines, aunque suelen ir por pares. Sirve para conectar dispositivos de expansión por USB a la placa base. Su función: sirve para disipar el calor y mantener la temperatura estable en la placa base. SW2 son programas informativos de documentación asociada tales como requerimientos, modelos de diseño y manuales de usuario. Sus características consisten en una conexión de 4 pines, aunque suelen ir por pares. Sirve para conectar dispositivos de expansión por USB. Su función: sirve para disipar el calor y mantener la temperatura estable en placa. Ranura SNR. Descripción: la ranura SNR es una ranura de expansión y es un tipo de puerto o enchufe
en una tarjeta madre de la computadora que permita a los dispositivos adicionales o tarjetas de expansión conectarse a la misma y añadir nuevos tipos de funcionalidades al equipo. Características: SNR es la versión mejorada del AMR. Función: la ranura SNR hace referencia a elevador de comunicaciones y de red, que es una ranura de expansión en la placa base para dispositivos de comunicaciones como modems. Conector ATX alimentación. Descripción: los conectores de alimentación ATX son los tipos específicos de conectores diseñados para conectar un ordenador de la fuente de una alimentación ATX de la placa madre. Características: una placa ATX tiene un tamaño de 305 milímetros por 244 milímetros, 12 por 9.6. Esto permite que algunas cajas ATX quepan también en las placas BOSA MicroAD. Función: la matriz de nylon en la vida moderna, conectores de alimentación ATX puede conectar 20 o 24 pines dependiendo de la potencia necesaria para el procesador equipado. Conectores memoria DDR266. Función: se utiliza la nomenclatura PC1600 a PC4800 ya que pueden transferir un volumen de información de 8 bytes en cada ciclo de reloj a las frecuencias descritas. Batería. Función: la función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y ser guardada en la memoria RAM. Cuando la pila se saca, el BIOS se resetea. ID1. Función: en general nos referimos a un tipo de conexión informática de transmisión de datos entre componentes del ordenador. ID2. Función: es un tipo de cable generalmente gris que se utiliza para conectar un conector ID de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente discos duros, unidades de discos ópticos. Conector ventilador. Función: estos conectores se encuentran distribuidos generalmente por los bordes superior derecho e inferior de la placa base, aunque en placas modernas también se incluye en el medio del PCB de la placa base para facilitar la conexión del ventilador trasero o de los ventiladores de disipador del proceso. Su número suele variar entre diferentes modelos y fabricantes.